Ya están en mi poder las texturas de Cernit que he ayudado a hacer. Hoy voy a mostraros unos pendientes muy sencillos y cómo funcionan las láminas texturizadas con ellas. Pues estas son 4 modelos geométricos muy clásicos y versátiles que os permitirán usarlos con infinidad de técnicas y diseños. Tenemos los tréboles contemporáneos, esta textura que recuerda a las cortinas de cuentas y que hemos llamado cortina pop. En Lollipops encontrarás esta maraña de piruletas que aportará un extra de movimiento a tus diseños. Y por último, la sobriedad de la geometría en este Blocksters. Vamos a abrirlas, que ya tengo ganas de tocarlas. Como veis, son bastante flexibles por estar fabricadas en goma. Los motivos están muy definidos y presentan diferentes profundidades según el modelo. Ahora voy a enseñaros un par de trucos para que las impresiones que hagáis os queden perfectas. Para hacer las muestras voy a usar arcilla de color azul cielo, sobre todo para que podáis ver muy bien en el vídeo todos los detalles. A la hora de marcar una textura, podemos situar la arcilla sobre esta y presionar con los dedos, pero me da la sensación de que de esta manera no consigo impresiones tan buenas. La arcilla se mueve o se me pega en los dedos, además de que es más fácil mancharla con la suciedad que tenemos en las manos. Así que yo prefiero colocar la lámina de arcilla sobre un papel de horno y encima la placa de textura. El primer paso que doy es ejercer presión con mis dedos. Hago bastante fuerza con ellos, incluso me pongo de pie para aprovechar el peso de mi cuerpo y que la textura se marque mejor. Voy pasando los dedos por toda la placa. Una vez he presionado toda la lámina, voy a usar el rodillo acrílico, pero no os recomiendo que lo hagáis directamente sobre la placa, al menos aún. Para evitar que se os mueva y arruine la impresión, nos ayudamos de un trozo de plástico rígido transparente y sobre él paso el rodillo. Lo de transparente no es imprescindible. Y ahora sí que podemos usar el rodillo sin miedo a estropearlo todo. Una vez que creamos que ya tenemos la textura bien marcada, vamos a levantar una esquina y a comprobar que efectivamente todo está como debe estar. Si al levantar un poco vemos que hay zonas que no están muy bien marcadas, entonces dejamos caer de nuevo la textura y volvemos a presionar. Hay que tener en cuenta que si la arcilla está muy dura, nos va a costar mucho marcarla bien. Y aquí tenemos el resultado. ¿A que son bonitas? Pues una vez visto cómo quedan, vamos a hacer unos pendientes muy sencillos pero muy resultones. Hoy voy a lanzarme a usar la gama de los tonos amarillos ocres, así que voy a usar el tono Sahara, el Cupcake y el amarillo ocre. Pero también voy a usar una serie de pigmentos en polvo, los Diamond Violet de Cernit, el lápiz Sunlight y luego un pigmento azul y un pigmento verdes bastante potentes. Creo que estos colores van a funcionar muy bien con los tonos de arcilla que he elegido, ya que vamos a poder jugar con el contraste o la falta de él en función de cómo los combinemos. Y por último, voy a usar un cortador en forma de triángulo para dar la forma general al pendiente. El último color que voy a usar lo he conseguido mezclando un poco de cada uno de los que os he enseñado anteriormente y añadiéndole el azul cielo y el blanco.
Ahora voy a ir marcando las texturas sobre estos colores de la misma manera que he hecho anteriormente. Ahora vamos a usar los pigmentos en polvo para pintar las partes hundidas de la lámina. Lo haremos con un pincel suave y vamos a cubrir toda la textura. Repetimos el mismo proceso con los otros pigmentos y láminas. El siguiente paso que daremos será dar la forma con un cortador. En este caso estoy usando un cortador hecho en una impresora 3D, pero podéis usar el que más os guste o bien una cuchilla flexible. Una vez tengamos cortadas todas las piezas, las colocaremos sobre un cuenco de metal y las hornearemos. Cuando las saquemos del horno, vamos a lijarlas con un papel de grano 300p. De esta manera eliminaremos todos los pigmentos que quedan en la parte más alta de la textura. También vamos a lijar los cantos. Estas son las piezas ya lijadas. Ahora solo tenemos que poner el gancho y los tenemos listos para usar. Y esto ha sido todo por hoy. Más adelante os mostraré otros proyectos con las texturas. Aunque antes de irme, quiero aprovechar para dar las gracias a todo el equipo de Cernit por ofrecerme la oportunidad de hacer estas planchas de textura. Son procesos largos desde que empiezan hasta que ven la luz y os puedo asegurar que merecen la pena desde el minuto 1. Y ahora
Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Siéntete libre de compartir el vídeo. Si te ha gustado, da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y, como siempre, muchas gracias por verme.